Hola, soy Mónica Pinto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en Argentina y en esta ocasión mi conferencia versará sobre el jus cogens en la jurisprudencia internacional. El derecho como un conjunto normativo regula también las formas en las cuales es creado, lo que llamamos el sistema de fuentes, la naturaleza y la jerarquía de sus normas. En términos generales, un cuerpo normativo como el derecho regula las relaciones entre los sujetos de ese orden y en ese hacer determina ciertos institutos que son más importantes para la comunidad en su conjunto y en esta condición no son disponibles, y otros que pueden ser modificados e incluso dejados de lado por los sujetos de ese contexto. Los no disponibles y aquellos que pueden ser objetos de modificación o de derogación revelan, en cuanto a la categoría que son asignados, determinados valores que resultan fundamentales para la misma sociedad. El derecho denomina así normas fundamentales o imperativas a las normas no disponibles y normas dispositivas a las que pueden ser modificadas por la voluntad de las partes. El derecho internacional sigue la misma lógica y habla de normas de jus cogens o normas imperativas y de normas dispositivas. En esta exposición lo que me propongo es comenzar con el jus strictum de la doctrina del justnaturalismo y su negación por el derecho positivo o el positivismo, para luego arribar al derecho internacional de la segunda posguerra y al reconocimiento de las normas imperativas de derecho internacional general, que constituyen una suerte de orden público internacional. La cuestión relativa a la legitimación para la determinación de la existencia de estas normas es central, y lo es porque en este derecho internacional en el cual nos movemos no existe una institución central encargada de determinar qué es lo que es derecho positivo de aquello que no lo es. De allí que el Instituto del Reconocimiento juega un papel muy importante. En el caso entonces del jus cogens, la legitimación para determinar la existencia de este orden público internacional ha quedado en manos de los jueces internacionales, es decir, de la jurisprudencia como modo auxiliar para la determinación de las fuentes del derecho y de las normas jurídicas, como dice el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Al igual que todas las normas del derecho internacional público, las normas consuetudinarias internacionales, las normas de jus cogens, evolucionan y puede darse el surgimiento de una nueva norma más allá de la situación en la que pudiéramos haber comenzado. Este derecho internacional que trabajamos es un derecho que es contemporáneo a la idea de estados y que surge por la necesidad de los estados de relacionarse. La vigencia de este derecho está asegurada por esa misma necesidad, y en el momento en cual el derecho internacional es creado por los estados, esto es allí por 1648 en la Paz de Westfalia, en realidad lo que hace es aplicarse a una sociedad de estados para cubrir las necesidades que estos estados puedan tener en su ámbito de relación. Es real que allí en el siglo XVII eran bastantes pocas las cosas que podían interesar a los estados en el mundo de relación, o en todo caso, si no eran pocas, eran más bien superfluas, porque básicamente cada estado debía proveer por sí mismo a su propia existencia. Cada estado debía proveer a su defensa y a los medios para poder solucionar las controversias con otros estados, y además existía una noción de soberanía sumamente exacerbada. Esas necesidades de relacionamiento entonces que tienen los estados en ese momento hacen que el modelo del derecho internacional sea un modelo relacional, un modelo bilateral o en todo caso multilateral restringido, en el cual la autonomía de la voluntad es dueña y señora del proceso de creación normativa. En ese mundo westfaliano, un mundo de pocos estados, ubicados básicamente en donde hoy está la Europa occidental, un mundo de estados muy homogéneos, todos estados monárquicos, todos estados absolutistas, todos estados cristianos, las capacidades y potencialidades de cada uno de ellos dependen de sus propios recursos. En ese modelo relacional, los teóricos se debatían respecto del límite de las normas, y eso especialmente en la escuela del derecho internacional. Hugo Grocio, a quienes todos indican como el padre del derecho internacional, en su obra más famosa de Yuri Beliak Pakis, se refiere al derecho divino y dice que el derecho divino es justo porque es dado por Dios, que es
inmediatamente vinculante y que no puede ser modificado por los hombres, a diferencia del derecho natural. Estas son afirmaciones de Grocio en los inicios del siglo XVII, ¿no? En 1609 es cuando da De Jure Belli Ac Pacis. Un siglo después, Hefter estudia las causas lícitas de los tratados y entonces señala allí que todo convenio contrario al orden moral de las cosas y principalmente a la misión de los estados de contribuir al desarrollo de la libertad humana, se considera como imposible, así que no puede válidamente estipularse nunca en un tratado la introducción o el sostenimiento de la esclavitud. Notable afirmación para haber sido dicha en el siglo XVII. En el siglo XIX, cuando el mundo ya está abierto a unas formas, digamos, menos clásicas de personalidad internacional, cuando aparece la Sociedad de Naciones, cuando hay un pacto de Sociedad de Naciones que intenta transformarse de alguna manera en la columna vertebral de un orden jurídico internacional, la Corte Permanente de Justicia Internacional es la encargada de algún modo de volver al análisis de los límites a la voluntad de los estados. Y en el caso Lotus, señero referente en materia de ejercicio de jurisdicción por parte de los estados en 1927, la Corte sostiene que las normas de derecho internacional proceden de la voluntad de los estados, expresadas en los tratados o en las costumbres, y que las limitaciones a la independencia de la voluntad de los estados no pueden presumirse. En ese contexto parecería entonces que esta noción de jus cogens o de norma imperativa de derecho internacional todavía no encuentra mucho espacio. Sin perjuicio de ello, allí por los albores de lo que va a ser el surgimiento de la Segunda Guerra Mundial en 1934, en otro fallo de la Corte, en el caso de Oscar Chin, hay un voto, el del juez Schuking, que dice que no puede imaginarse una codificación, no puede imaginarse en términos globales de sociedad y no personalmente él, una codificación del derecho internacional si no existiera en ese terreno algo que sea indisponible. Una suerte de jus cogens que tenga el efecto de que cuando los estados hayan convenido ciertas reglas y se hayan obligado a comprometerse por ellas, esas normas no puedan ser modificados solamente por algunos de ellos. Este pequeño espacio del jus cogens es lo que queda del derecho internacional previo a la Segunda Guerra Mundial. Esta Segunda Guerra Mundial, que marca una diferencia sustancial con todo lo que existía antes de ella, que es abre a un orden jurídico-político con otro tipo de criterios, establece un escenario distinto para trabajar este tema. Un escenario en el que los estados no solamente ponen en común objetivos, sino también fijan métodos para convenir estos objetivos y aceptan determinados principios de conducta, ¿no? La política que se va a imponer en la comunidad internacional a partir de entonces es la política de la cooperación. Una cooperación que se va a dar en la medida en que esto requiere el trabajo de no menos de 2 estados en conjunto y básicamente porque este va a ser el método de relación que se va a considerar más oportuno para un mundo en el cual se va a dar una pluralidad de grandes potencias y habrá una cantidad n veces superior a esas grandes potencias que será la que terminará enriqueciendo la comunidad de estados. En ese contexto entonces hay algunos datos que son reveladores de la nueva etapa y de las modificaciones o adecuaciones que se fueron haciendo en este periodo. El primero es la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza por parte de los estados en sus relaciones internacionales, con la sola excepción de la legítima defensa individual o colectiva ante el ataque armado. Esta es probablemente la gran revolución, entre comillas, que aporta la Carta de las Naciones Unidas. Desde octubre del 45, esta regla y su excepción son las que sirven para medir la legalidad o la ilegalidad internacional. El otro gran tema de este orden jurídico-político de posguerra es la construcción de derechos humanos que lleva a cabo la Carta al emplazar el respeto de la libertad y la dignidad de todas las personas en condiciones de igualdad y sin discriminación
con alcance universal como un tema de la agenda internacional. La cooperación aquí va a ser nuevamente la política y también va a ser un deber jurídico. Por el artículo 56 de la Carta, los Estados se comprometen al respeto universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin discriminación, y asumen el compromiso de adoptar medidas a esos fines. Habrá un esquema normativo, convencional, consuetudinario y de soft law, y también un conjunto de instancias internacionales, regionales y universales, judiciales y cuasi judiciales, que van a atender a ese logro. Este tema, al igual que el del uso de la fuerza, es un tema con pretendido alcance internacional. El tercer gran tema, la descolonización, es básicamente la concreción de la voluntad política mayoritaria que se expresa de conformidad con un objetivo de la Carta, el de la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos. Es probablemente esta una de las experiencias políticas más intensas de la segunda mitad del siglo XX. En ese momento la mitad del mundo se encontraba bajo un sistema colonial y decide libremente su forma de organizarse. La membresía onusiana se cuadruplica, la sociedad internacional sigue siendo comunidad, al tiempo que deviene cada vez más heterogénea en cultura, en nacionalidad, en idiosincrasia. La puesta en común de una serie de objetivos, que fue lo que sucedió en el orden jurídico-político de la posguerra, supuso transformar a la sociedad en comunidad. Y en ese hacer, algunas conductas resultaron descalificadas por atentar contra ese orden jurídico-político recién establecido. De esta forma, la prohibición del uso de fuerza por parte de los Estados en las relaciones internacionales, que es lo que enuncia el artículo 2, párrafo 4 de la Carta de Naciones Unidas, origina un pronunciamiento internacional de carácter constitutivo por parte del Consejo de Seguridad en representación de la comunidad internacional institucionalizada. La capacidad reconocida al Consejo para declarar la existencia de una amenaza a la paz, un quebrantamiento de la paz o un acto de agresión supone la descalificación de esas conductas por oponerse a un estado de cosas que se estima superior a intereses individuales. Se trata, en definitiva, y ni más ni menos, que de admitir que algunas normas son fundamentales y otras no, que hay normas imperativas y otras meramente dispositivas. Siguiéndolo a Mosler en su curso en la Academia Internacional de La Haya, podríamos decir que el orden público de la comunidad internacional consiste en principios y normas de aplicación que son de vital importancia para la comunidad internacional en su conjunto, por lo que cualquier acción unilateral o acuerdo que contravenga esos principios no puede tener ninguna fuerza jurídica. En el mismo sentido, y señalando las modificaciones de las que fue objeto el orden jurídico internacional, se manifestó el presidente Bedjawi, presidente de la Corte Internacional de Justicia, en la opinión consultiva sobre la licitud de las amenazas o del empleo de las armas nucleares en el año 96. Después de volver sobre este dictum del caso Lotus respecto de la forma de respeto de la voluntad de los Estados y de la imposibilidad de inferir límites a la voluntad de los Estados, el presidente Bedjawi dice que a ese enfoque absolutamente voluntarista y positivista del derecho internacional que existía hasta la primera mitad del siglo XX, se le opone una suerte de derecho mucho más objetivo después de la segunda mitad, que tiene en cuenta algunos valores que para la comunidad internacional son importantes. Valores que reflejan un estado de conciencia jurídica colectiva y que son una respuesta a las necesidades sociales de los estados organizados en comunidad. A la evolución de la sociedad internacional en sí misma hay que agregar los progresos registrados en el ámbito tecnológico que hacen mucho más fácil la erradicación total y prácticamente instantánea del género humano. Esto es lo que permite decir por qué el tema de la prescripción de la amenaza o del uso de las armas nucleares. Estos dos dictum que de algún modo estamos recuperando, el doctrinario de Mosler y el judicial del presidente Bedjawi, lo que hacen es marcar el terreno del objeto de esta conferencia, que son las normas de Jus Cogens. Solo en 1969, cuando se procede a la codificación del derecho de los tratados,
se logra coincidir en un concepto de jus cogens que queda plasmado en el artículo 53 de la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados, como el de una norma de derecho internacional general, esto quiere decir una norma consuetudinaria, de validez universal, aceptada y reconocida por la comunidad de estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una norma posterior del mismo carácter. En este contexto, el artículo 53 de la Convención de Viena lo que supone es la nulidad de cualquier tratado que resulte en contradicción en cuanto a su objeto a una norma de jus cogens. Al mismo tiempo, el artículo 64 de la Convención establece qué es lo que sucede cuando aparece una nueva norma de jus cogens en un estado de situación en el que una determinada conducta no estaba prevista antes. La incorporación de las normas de jus cogens a la codificación del derecho de los tratados no fue pacífica, y la idea de que cualquier controversia relacionada con la nulidad y la terminación de los tratados debía solucionarse por un procedimiento especial que en su momento incluía la Corte Internacional de Justicia, generó en los estados muchas dudas. Hasta el día de hoy se conoce todavía la llamada excepción francesa precisamente por este tema del jus cogens y el recurso a la Corte Internacional de Justicia. En realidad, el proyecto de artículos que la Comisión de Derecho Internacional presenta a la Asamblea General comienza señalando que un Estado no puede desvincularse a voluntad de toda norma de derecho internacional. En realidad, esto que le dice la Comisión de Derecho Internacional a la Asamblea fue una previa afirmación de uno de los relatores especiales sobre el tema del derecho de los tratados, que fue Sir Humphrey Waldock, que en el año 1963 expresó esta idea y que la Comisión mantiene. La Comisión indica luego que el derecho de la Carta relativo al uso de fuerza, la proscripción del uso de fuerza, es un conspicuo ejemplo de norma de jus cogens. Y tengo a bien resaltar que la Comisión habla del derecho de la Carta y no solamente de las disposiciones de la Carta, con lo cual esto excede el límite del tratado stricto sensu. La Comisión señala también que es la naturaleza de una norma la que va a permitir establecer si tiene el carácter de jus cogens y que estas normas de jus cogens son relativamente recientes. El mismo Waldock en el año 63 hablaba de un previously unnoticed phenomenon, como algo que no había tenido registro anteriormente. Si la Convención de Viena del 69 permitió lograr consenso en cuanto a la definición de la norma de jus cogens, no ocurrió lo mismo en cuanto a los contenidos específicos del jus cogens. Sin perjuicio de ello, parece que existiera una vocación bastante generalizada a sostener que la proscripción del uso de fuerza en las relaciones internacionales es uno de los pocos contenidos respecto a los cuales hay consenso en que es norma imperativa, aun cuando nunca hasta ahora la Corte Internacional de Justicia se haya pronunciado al respecto, como sí lo hizo en relación con la prohibición del genocidio y una norma del mismo carácter. La relevancia de este tema es también verificable en el uso del lenguaje. En un ámbito como el derecho, en el cual el lenguaje es poder, uno puede entender por qué existe a veces un lenguaje alternativo para hablar de las normas imperativas de derecho internacional general y una cierta poca voluntad política por parte de los tribunales para utilizar la expresión jus cogens tout court. El Institut de Droit International, que es una de esas instituciones que tienen a bien facilitar la tarea de la codificación del derecho internacional, ha definido a las obligaciones erga omnes, que es una de las modalidades lingüísticas que se utilizan, como, y cito, una obligación establecida por el derecho internacional general que un Estado tiene en cualquier caso determinado con respecto a la comunidad internacional, habida cuenta de sus valores comunes y de su preocupación por la observancia de los mismos, de forma que una violación de esa obligación permite a todos los Estados adoptar medidas.
La idea de la legitimación para poder adoptar medidas cuando una norma de Jus Cogens es violada es una idea antigua. Si ustedes recuerdan, cuando comencé esta conferencia, recordaba lo que decía Hefter en el siglo XVII respecto de las causas nulas que podía tener un tratado, y el mismo Hefter es el que dice lo siguiente, que cito: una potencia neutral puede tomar parte en las represalias de otras con objeto de poner fin a las violaciones del derecho internacional o a procedimientos contrarios a la humanidad y a la justicia. En este caso, los estados cumplen simplemente un deber común trazado por la naturaleza. Como órganos supremos y múltiples de la humanidad, les compete hacer respetar sus leyes donde quiera que fuesen violadas. Si bien el tema de las contramedidas ha tenido amplio debate y el proyecto de artículos finalmente aprobado sobre la responsabilidad internacional de los Estados por el hecho internacionalmente ilícito las regula con detalle, la práctica internacional es muy frondosa en ejemplos. Solo por tomar uno que tiene que ver con América Latina, me permito recordar que en relación con el conflicto con Gran Bretaña en el Atlántico Sur, la Unión Europea, que entonces solo era Comunidad Europea, impuso sanciones a la Argentina. Se ha señalado también, respecto del núcleo del concepto subyacente al carácter erga omnes de una obligación, que si una obligación se tiene frente a todos y ha de cumplirse en todo caso, la causa de ser su gran importancia para el común, su vinculación con valores y objetivos fundamentales de la comunidad internacional. También se ha sostenido que la mayoría de las normas erga omnes han surgido en la esfera de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Esto está especialmente evidente en el informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la fragmentación del derecho internacional. Empecemos entonces con el análisis de la jurisprudencia. Existe una suerte de unanimidad en la doctrina para señalar que la primera manifestación de la existencia de normas de Jus Cogens en la jurisprudencia internacional se da en la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en el caso Barcelona Traction Light and Power Company, donde sin emplear el concepto Jus Cogens, la Corte refirió a su existencia al señalar a las obligaciones erga omnes. En 1970, les recuerdo el fallo, cuando el fenómeno de los derechos humanos comenzaba un ascenso bastante vertiginoso, la Corte Internacional de Justicia aportó lo suyo al tema, señalando la diferencia entre las obligaciones que un Estado asume respecto a otro u otros Estados y las que tiene respecto de la comunidad internacional en su conjunto, u obligaciones erga omnes, que quiere decir respecto de todos. Y allí señaló, como ejemplo, la descalificación jurídica de los actos de agresión y de genocidio, así como la obligación de respetar los derechos fundamentales de la persona humana, incluidas la protección contra la esclavitud y la discriminación racial. Cabe recordar que la cuestión de las obligaciones contraídas respecto de los Estados ya se anuncia en el hoy famoso dictum de la Corte Internacional de Justicia en la opinión consultiva sobre las reservas a la Convención sobre Genocidio. Allí, cuando la Asamblea General le consulta a la Corte qué es lo que debe hacer cuando los Estados ratifican formulando reservas, la Corte contesta, y cito: los principios en que se basa esa convención son reconocidos por las naciones civilizadas como obligatorios por todos los Estados, incluso sin ninguna relación convencional. Se ha querido que fuera una convención de carácter universal. Su finalidad es puramente humanista y civilizadora. Los Estados contratantes no tienen ninguna ventaja o desventaja, ni tienen intereses propios, sino un interés común. La realidad es que la Corte en ese momento está señalando que el genocidio es un crimen de carácter internacional que supone la denegación de la existencia de grupos humanos enteros, que es una denegación que conmueve la conciencia de la humanidad y que resulta en grandes pérdidas humanas y es, cito, contraria a la ley moral y al espíritu y los propósitos de las Naciones Unidas, como surge de la resolución 96.1 de la Asamblea General, que es la resolución que endosa los principios del juicio de Nuremberg.
El tribunal, en esa opinión consultiva sobre las reservas, continúa señalando que la intención de la Convención es lograr el mayor número posible de Estados partes, por lo que ante el silencio de las cláusulas, el objeto y el fin del tratado limitan tanto la libertad para formular reservas cuanto para objetarlas. La realidad es que la Corte está jugando fuerte, como se diría en el lenguaje coloquial, cuando se expresa de esta manera. Está apelando a la ley moral y está señalando afrentas a la conciencia de la humanidad, lo que supone, sin lugar a dudas, una referencia a valores. En todo caso, en esa opinión consultiva, la Corte no solo reconoce la oponibilidad frente a todos de la prohibición y sanción del genocidio, sino que de tal circunstancia deriva expresamente límites a las facultades de los Estados. Es claro que en el año 1951 no se podía argumentar la existencia de una práctica generalmente aceptada como derecho en el caso del genocidio. Básicamente el arsenal de normas jurídicas que puedan incorporar la política y la práctica de los Estados era bastante escaso. Aparte de la propia Carta de Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos, solo existían las dos resoluciones de la Asamblea General, la 95 y 96 Romanos I sobre el endoso a los principios de genocidio, y una resolución del ECOSOC, la 75 Romanos V, que expresa una suerte de renunciamiento histórico de la Comisión de Derecho Internacional al tratamiento de las comunicaciones en las que se alegara una violación de derechos humanos. El panorama, en rigor, es lo más lejano posible a el establecimiento de una norma consuetudinaria. Lo real es que cuando la Corte está estableciendo la existencia de normas consuetudinarias, después lo va a hacer en el caso de la Plataforma Continental del Mar del Norte en el año 1969, va a marcar una suerte de método para saber dónde hay norma consuetudinaria. Y en este sentido va a tomar en cuenta la práctica de los Estados, la forma en que esta práctica de los Estados se expresa, pero va a tomar en cuenta también como elemento decisivo la opinio juris, es decir, esta convicción de obligatoriedad por parte de los Estados en su conjunto. De resultas de lo anterior, no hay cómo, con el arsenal jurídico en la mano, decir que la Corte estaba considerando la existencia de una práctica consuetudinaria en materia de genocidio. Lo que, a mi entender, está sucediendo es que la Corte está dando una lectura moral de lo que el derecho de la segunda posguerra tiene previsto como uno de sus pilares. La Corte está integrando los derechos humanos que la Carta evoca en su preámbulo, que tiene como objetivos, en el derecho de todos los días. Este fundamento político, ideológico, filosófico que ofrece el preámbulo de la Carta. Y la ley moral a la que la Corte apela es la que tiene en cuenta la Carta y también la resolución 96 Romano I de la Asamblea General cuando se refiere al tema del genocidio. Es una ley moral que no responde a una calificación estática en materia filosófica. La realidad es que puede sorprender que la Corte acuda a una lectura moral de la Carta. Sin embargo, las opciones eran escasas. Cabía considerar que pensar aplicables las normas sobre reservas que venían dándose hasta ese momento y entonces muy estrictamente y con un rigorismo formal dijera no, esto no funciona. La realidad es que lo que la Corte decide es una decisión de lectura moral de las normas de la Carta, de integración de las normas de la Carta, a solo 5 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, a solo 5 años del Holocausto, en víspera de un orden de convivencia que permita preservar la libertad y la dignidad. La Corte se entiende a sí misma como guardiana e intérprete de este orden jurídico. Sin embargo, y volvemos ahora a lo que es lo nuestro, ¿no? Al caso de la Barcelona Traction, esa Corte que en el 51 pudo decir esto en materia de reservas, en el 66, cuando le toca decidir sobre los casos del sudoeste africano, tiene una posición diametralmente distinta. Les recuerdo que en el año 60, Etiopía y Liberia llegaron a la Corte Internacional de Justicia pidiéndole que declarara que el apartheid que estaba llevando a cabo como política Sudáfrica en el territorio del África Sudoccidental era contrario a la Carta de las Naciones Unidas y a la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Los dos estados decían que ese era un orden de discriminación con base en la raza, el color y el origen nacional o tribal, y que se aplicaban leyes, reglamentos, órdenes y decretos administrativos arbitrarios, opuestos a la razón y a la dignidad humana, que reducían a la nada los derechos esenciales de los habitantes, tal como surgían del Pacto de Sociedad de Naciones y de estas normas que yo les acabo de mencionar. Probablemente nunca se haya recibido un planteo jurídico tan claro en materia de derechos humanos. En el año 62, la Corte rechaza las excepciones preliminares deducidas por Sudáfrica, lo que permite vislumbrar que se va a pronunciar sobre el fondo. Esa decisión se adopta por una mayoría muy ajustada y 6 años después la Corte rechaza las demandas por entender que los demandantes no tienen derecho propio y autónomo que pueda ser invocado en forma independiente para reclamar, que básicamente este era un derecho exclusivo de la Sociedad de Naciones que solo la ONU podía tomar a cargo para alegar frente al tribunal. Con esta decisión, el tribunal hubiera cerrado el caso en 1966, probablemente frustrando algunas expectativas, pero nada más. Lo real es que la Corte entendió que debía continuar y se refirió a la mención a causas humanitarias, a razones humanitarias que se habían dado durante el transcurso del procedimiento. Y entonces, a modo de óbiter, la Corte señala que las consideraciones humanitarias pueden inspirar las reglas de derecho. Así dice el preámbulo de la Carta, es la base moral y política de las posiciones jurídicas que siguen en el mismo instrumento. Sin embargo, esas consideraciones morales, dice la Corte, no son por sí mismas normas jurídicas. Todos los estados tienen interés en que esas cuestiones se respeten, pero no por el hecho de que ese interés exista, se trata de un interés jurídico. La Corte descarta de plano así que las normas de la Carta sobre Derechos Humanos y específicamente el principio de no discriminación tengan efectos erga omnes. En realidad, la rapidez con que la Corte se inmiscuye en estas consideraciones humanitarias resulta cuando menos problemática a la luz de una práctica jurisprudencial anterior. La realidad es que si la Corte en 1951 pudo dar una lectura moral, en 1966 parecería que esa lectura moral no resulta homónima y vinculada con las consideraciones humanitarias que la Corte está expresando, es decir, consideraciones humanitarias y lectura moral son dos cosas distintas, o el escenario ha cambiado de una manera tan radical que la Corte no lo puede sostener. Lo real es que solo después de esta insólita decisión en 1966, en los casos del sudoeste africano, uno puede entender por qué 4 años después, cuando llega el caso de la Barcelona Traction, la Corte se siente compelida a plantear la diferencia entre las obligaciones bilaterales de los estados y las obligaciones de los estados frente a la comunidad de estados en su conjunto. Y en buena hora que así lo hiciera. A partir de entonces, de ese 1970, con toda la tremenda historia que tiene por detrás, la Corte comienza a marcar una suerte de íter en este tema. Y así en el año 95, en la contienda entre Portugal y Australia sobre el territorio de Timor Oriental, la Corte coincide con Portugal en el carácter erga omnes del principio del derecho a la autodeterminación de los pueblos, tal como ha evolucionado en la Carta y en el derecho de las Naciones Unidas. Y dice que se trata de uno de los principios esenciales del derecho internacional contemporáneo. Volvemos acá a este lenguaje alternativo al que yo me refería antes. En el 96, en la opinión consultiva sobre la licitud del empleo de las armas nucleares en los conflictos armados, la Corte vuelve por los fueros de la opinión consultiva sobre las reservas a la Convención de Genocidio y señala que las normas del derecho internacional humanitario se imponen a todos los estados, hayan o no ratificado los tratados, y que además se trata de principios intransgresibles del derecho internacional, principios intransgresibles. Otra forma de lenguaje alternativo. En esa misma fecha, la Corte decide las excepciones preliminares en el caso de la aplicación de la Convención de Genocidio Bosnia-Herzegovina contra Serbia, y así sostiene que los derechos y las obligaciones consagrados por la Convención son derechos y obligaciones erga omnes.
La Corte constata así que cada Estado tiene el deber y la obligación de prevenir y de reprimir el crimen de genocidio y que no se trata de una obligación territorialmente limitada por la Convención. En el 2004, en la opinión consultiva sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro por Israel en territorio palestino ocupado, la Corte sostiene que algunas de las obligaciones violadas por Israel son obligaciones erga omnes, incluido el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y las normas del derecho internacional humanitario. En febrero del 2006, al fallar en la segunda presentación del caso de las actividades armadas, República Democrática de Congo contra Ruanda, la Corte reconoce el carácter de jus cogens de la norma que prohíbe el genocidio. En enero del 2007, en un fallo polémico sobre la aplicación de la Convención de Genocidio, la Corte recuerda sus manifestaciones en la opinión consultiva de las reservas del año 1951 y en la sentencia de excepciones preliminares en ese mismo caso en el año 96, así como su sentencia en el caso de Congo y Ruanda para sostener el carácter jus cogens de la prohibición de genocidio, aunque finalmente no se va a pronunciar sobre el punto que permitió plantear el tema de las normas fundamentales. Es verdad que los campos respectivos de las normas erga omnes y jus cogens no se superponen exactamente, aunque todas las normas de jus cogens sean también erga omnes. Sin embargo, esta imprecisión no invalida su existencia ni su preeminencia normativa. Como decía el profesor Pierre-Marie Dupuy en su curso general en la Academia de La Haya en el año 2000, y cito, en la constatación de una u otra forma de que existen de hecho en derecho internacional público normas generales más importantes que otras y que esta importancia establecida en razón de su prioridad social se traduce en el plano del derecho por una preeminencia o primacía normativa. Este es el análisis del orden público internacional. Además, las distintas categorías de normas fundamentales se distinguen en virtud de las consecuencias jurídicas que se les atribuyen. Allí cabría en rigor señalar que algunas normas del derecho internacional de los derechos humanos, junto con las relativas a la proscripción del empleo de la fuerza por los Estados en las relaciones internacionales, son los dos grupos de derechos que integran el jus cogens. Finalmente, un ejemplo de norma imperativa inter partes sería, en la manifestación de la propia Corte Internacional de Justicia en su sentencia del 15 de diciembre del 79 en el caso del personal diplomático y consular de los Estados Unidos en Irán, aquella de que ningún Estado puede dejar de reconocer las obligaciones imperativas codificadas en las convenciones de Ginebra del 61 y 63. Si esta jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia ha podido ser prudente en la determinación de las normas fundamentales del derecho internacional público, la de los otros tribunales internacionales ha sido menos parca. Así, por ejemplo, los tribunales penales internacionales no han vacilado en considerar norma de jus cogens a la prohibición de la tortura. La Corte Criminal Internacional para la antigua Yugoslavia, en el caso Furuncia, determina el carácter de jus cogens de la prohibición de la tortura y señala sus implicancias en materia de reconocimiento de la jurisdicción universal. Más tarde, en el caso Kupreshki, el tribunal sostiene que las normas de derechos humanitarios imponen obligaciones erga omnes y que la mayoría de ellas ha logrado el carácter de jus cogens. Más tarde aún, en el año 2003, el tribunal sostiene que la prohibición del ataque a los civiles es una norma consuetudinaria internacional de carácter imperativo. Incluso el expresidente Milosevic se prevaleció del carácter jus cogens de las normas de derechos humanos en relación con el derecho a la jurisdicción en una audiencia y planteó una objeción en ese sentido al juez Patrick Robinson en la sesión del 25 de abril del 2005. En el ámbito de los derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido precursora en este sentido, aunque no pueda ser considerada como un tribunal propiamente dicho. Y así, en un caso notable, el caso Roach versus Pinkerton, un caso emblemático en relación con la aplicación de la pena de muerte a personas adultas por delitos cometidos antes de haber llegado a la mayoría de edad, la Comisión considera que esta norma, la que prohíbe la ejecución de personas menores de edad, es una norma de jus cogens.
En el mismo sistema interamericano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión consultiva 18 sobre los derechos de los migrantes indocumentados, señala que el principio de igualdad ante la ley, igual protección ante la ley y no discriminación pertenece al jus cogens, puesto que sobre él descansa todo el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y se trata de un principio fundamental que permea todo ordenamiento jurídico. Ya a los inicios de los 90, la Corte había señalado que un tratado relativo a la esclavitud sería nulo por oposición a una norma de jus cogens superveniens. Esto fue en el caso Alubutu en 1991. En el sistema europeo, la Corte de Estrasburgo se pronunció sobre las normas fundamentales en el caso Al-Atzani contra el Reino Unido y reconoció allí que la prohibición de la tortura es una norma imperativa de derecho internacional general. Lo mismo hizo en el caso Kalogeropoulos contra Alemania y Grecia. Y sin perjuicio de no proceder de tribunales internacionales, los pronunciamientos de la Corte de Distrito de Nueva York en 1979 en el caso Filártiga contra Peña Irala, un leading case en el contexto de la Aliens Claims Tort Act de 1789, caracteriza la prohibición de la tortura como norma imperativa, y los fallos de la Corte Suprema Argentina del año 2005 y 2007 en los casos Simón y Maceo, respectivamente, sobre la invalidez de las normas de punto final y obediencia debida y los indultos presidenciales, caracterizan el orden público internacional en materia de derechos humanos. Para concluir y como balance, el orden jurídico internacional que se establece después de la Segunda Guerra Mundial ha hecho espacio a la existencia de un orden público internacional. Ese orden público internacional, también conocido como jus cogens, expresa los objetivos que ese orden se propuso en su creación y que se fueron desarrollando y logrando a través del tiempo y la práctica internacional. También expresa la protección de valores importantes, como la protección de la libertad y la dignidad de las personas, el derecho de los pueblos a autodeterminarse y la ilegalidad de la acción armada. Los tribunales internacionales han avanzado en este concepto, a veces derechamente y otras con la sugerencia de un lenguaje alternativo que abre el campo a la especulación doctrinaria, pero que finalmente va en la misma dirección. Las dudas y certezas de la comunidad internacional se reflejan en el lenguaje alternativo. Si la Corte Internacional de Justicia pudo ser muy prudente en la determinación de las normas de jus cogens, los tribunales penales, los tribunales de derechos humanos y los órganos de control en esta materia han sido más arriesgados. En todo caso, cabe recordar al respecto que en el caso de genocidio en enero del 2007, la Corte Internacional de Justicia dejó en claro que la multiplicidad de jurisdicciones internacionales no obsta a su función de guardiana del derecho internacional. En ese hacer, la Corte ha sabido demostrar la coincidencia de los grandes temas del orden jurídico que la creó con las normas fundamentales. De esta suerte, la proscripción del uso de fuerza, la protección de los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos son los grandes temas del derecho internacional y también las normas fundamentales. Muchas gracias.